Los frailes y el aterrador nahual de Cuautitlán. En el pueblo donde vivían mis padres, hace varios años, la iglesia estaba a cargo de una orden de sacerdotes muy conocida, pues Cuautitlán fue sometido bajo el poder franciscano. Esta iglesia era muy antigua y de las primeras en la zona. El punto es que había un grupo de personas que no querían tener a los sacerdotes en el pueblo, y estos eran incitados por don Antonio de Pedraza, un hacendado muy ambicioso y avaro que prestaba dinero a altos intereses a los campesinos. Esta inescrupulosa persona era quien aconsejaba a los pobladores que no concurrieran a la iglesia de estos franciscanos, porque traerían desgracias y maldiciones, las cuales no podrían contener después. Resulta que muchos de estos frailes franciscanos en realidad eran muy rigurosos y no tenían límites, porque decían una cosa y hacían otra. En verdad, no tenían misericordia de nada y de nadie. Por supuesto que todos no eran así, pero la realidad era que la mayoría de la gente del pueblo no los quería y desgraciadamente pagaban lo justo por los pecadores. Cuando estaba en la secundaria, allí por los años 90, yo vivía con mis padres. Los habitantes del pueblo eran gente buena, de trabajo y de paz, pero algunos de estos frailes los sumergían en la marginación y pobreza. Justo al año que llegaron esos franciscanos y tomaron el poder de la iglesia, pasó un hecho muy aterrador y confuso, que lo mantuve en secreto por años, y recién hoy voy a develar ese encuentro aterrador que tuvo nuestro pueblo con una diabólica bestia nocturna que se convirtió desde ese preciso momento en mis pesadillas más frecuentes. Cierta noche se escuchó un alarido de lamento muy fuerte, como eso de las 12 de la noche. Yo me quedaba muy tarde haciendo la tarea, pues siempre tenía quehaceres o deberes previos y me atrasaba con el estudio. Ese lamento no lo escucharon mis padres, porque extrañamente estaban totalmente dormidas. Y mi hermana pequeña también. Era tan tétrico ese impresionante sonido que los perros aullaban asustados, como presintiendo un mal augurio de desgracia a mi querido pueblo de San José. Recuerdo que me sumí en pánico, pues ese lamento mezcla de rito de dolor y sufrimiento me caló los huesos y me asustó muchísimo. Le conté a mis padres al día siguiente y obviamente se molestaron, pues decían que eran excusas para que yo no siguiera estudiando. Ellos eran tan católicos y fieles, creyentes que no faltaban a misa y solo me decían: Dios está molesto contigo, hija, por eso escuchás voces impuras. Pero la realidad era otra y no quise insistir a mis padres para no seguir discutiendo. Total, que otros vecinos también lo escucharon. Hubo muchos rumores y distintas versiones. Por ejemplo, que era la Llorona, otros que juraban que era el lamento del mismísimo diablo. Yo nunca había escuchado gemidos tan fuertes y constantes que hasta aventé mis libros y me arrodillé para rezar. Y me entró tantísimo miedo que el grito agudo se detuvo y empezó a hacerlo más fuerte, tanto que lastimaba mis oídos. Y eso que yo vivía a metros de la iglesia. Me pasó 2 noches seguidas. La segunda vez despertó a mi padre, que en esa segunda oportunidad comprobó que yo decía la verdad. Un día mi mamá contrató a un albañil para que pusiera una virgen de loza en lo alto de la casa. Y ella nos confesó a mi hermana y a mí que papá también lo escuchó junto con ella y aseguraba que muchos campesinos no veían con buenos ojos a esos franciscanos, pues pensaban que todas estas calamidades son por culpa de estos sacerdotes. Inclusive a muchos los asaltaron, golpeándolo y hasta los amenazaron de muerte para que se marcharan, pues los culpaban que el lamento del diablo
que andaba vagando por las calles era por culpa de ellos que llegaron a empobrecer a nuestro pueblo. Pero nadie había notado que ese señor, don Antonio de Pedraza, era el incitador de todo esto, y que él lo hacía para intimidar al pueblo, pues les estorbaban los frailes para sus oscuros propósitos de seguir estafando a los pobres campesinos. Él sabía las familias que estaban a favor de los sacerdotes, pues eran a las que principalmente atacaba, matando sus animales y estropeando sus cultivos. Nosotros también fuimos sus víctimas. De esto los frailes no decían nada, se reservaban su opinión y solo recomendaban orar a Dios. Parte de la historia de este pueblo se escribió cuando un día hubo un enfrentamiento entre sacerdotes y el grupo de personas que estaba en contra de estos frailes. Esa pelea fue a golpe de puño, que hasta a mi papá le tocó que le pegaran por meterse a defender a los frailes, pues lo querían linchar, culpándolos que desde que llegaron trajeron la furia de una bestia que estaba desquiciada. Dicen, y es verdad, que todos los que golpearon a los sacerdotes y a la gente que los defendía se fueron muriendo uno por uno, pues una maldición cayó sobre ellos. Después de que esta disputa duró varios meses, se continuaban escuchando los alaridos y lamentos de esa bestia o espíritu del bosque, pues en cierta noche dicen que un gato grande se acercó a la iglesia, que tenía pretensiones de entrar a donde los frailes dormían. Esto lo vio un campesino y le disparó con balas bendecidas. La bestia emitió el sonido acostumbrado que ya tenía aterrados a todos los habitantes del pueblo, pero ese sería el último de su vida, y se fue arrastrando para perderse entre los árboles. Nadie quiso salir a corretear a la primera y última aparición de ese nahual embaucador y mentiroso, pues usaba sus mañas para acabar con los frailes. A la mañana siguiente murió el nahual, pues encontraron a escasos 500 metros de allí el cadáver desnudo de don Antonio Pedraza. Él era ese nahual que aterró por años al pueblo. Solo de esa forma dejó de escucharse el famoso grito o lamento de quien creían un demonio o una bestia salida del infierno. Hasta se pensó en un espíritu nocturno del pueblo que terminó siendo un nahual en su representación humana, y uno muy ambicioso que se vio empañado en sus oscuras pretensiones por esos frailes que ni su religión los pudo proteger, pues estaban aterrados y sugestionados por estos eventos, y más cuando la noticia se hizo pública. Esa orden de sacerdotes obviamente nunca regresó al pueblo. Tiempo después, los que obraron contra la ley de Dios y los que se dejaron influenciar por esa bestia del bosque, el nahual, todos se murieron, uno por uno, de diferentes enfermedades y hasta de accidentes muy extraños. Solo quedaba hasta hace poco el último sobreviviente, pero bueno, nos enteramos que fue muerto por un rayo. ¿Casualidad, maldición o realidad? Yo no olvido esa negra etapa del pueblo de San José. Se llama San José Huilango. La orden se llamaba Misioneros Servidores de la Palabra. En ese tiempo, el que tenía la batuta de la orden era el padre Luis Butera, que cierto día comenzó a regañar a todos los diáconos y madres, porque todos estaban asustados y nadie quería salir a predicar la palabra de nuestro Señor, por miedo a encontrarse al demonio que ellos escuchaban quejarse con esos terribles gritos y lamentos del espíritu de la noche. Unos decían que era la Llorona y otros que era el mismísimo Satanás. Pero gracias a Dios, muerta la bestia, muerta la maldición. Los nahuales tienen su origen desde épocas prehispánicas
Y aunque no hay teoría sustentable que explique la transmutación de estas criaturas, algunas teorías ocultistas sobre el origen de la raza humana sugieren que el hombre debe haber evolucionado pasado por diferentes formas minerales, vegetales y animales antes de alcanzar su estado actual. Esta es una forma primitiva para explicar el origen de las criaturas, mitad hombre, mitad animal. Sin duda, el nahual es también llamado como la bestia no apreciada ni permitida por Dios. Pero su ambición por superarse y ser más en el mundo pagano ya le dio esta fama de ser la criatura o bestia nocturna del bosque que aún continúa acechando a sus presas. Relato escrito y adaptado por Chimo San Juan, de eventos reales, contados por la doctora Ángel de Luz, y narrado por quien les habla, Jorge Sugo, que les desea de todo corazón que la felicidad los castigue.